Durante la historia han existido grandes civilizaciones y durante mucho tiempo los antropólogos, arqueólogos, historiadores, científicos han tratado de determinar en qué momento surge la primera ciudad, cuándo aparece la primera ciudad, cuándo el hombre como tal, desde su legitimidad objetiva, empieza de manera real a generar lo que hoy conocemos como una ciudad. Y creo que es fácil entender que obviamente el tipo de ciudad que hoy vemos no era la ciudad que teníamos en la antigüedad. Los historiadores establecen que todos, la ciudad como tal, no fue un proceso que se llevó equitativamente al mismo tiempo en todas partes del mundo. Cada una tuvo sus avances de diferente manera. Algunos los establecen en sus inicios en la Edad de Bronce. Recuérdense que pues, el proceso histórico, desde la prehistoria, vimos la Edad de Piedra, la Edad de los Metales, ¿verdad? Todo ese procedimiento. Y los historiadores coinciden que es en la Edad de Bronce, que no fue un proceso, digamos, de manera equitativa en todas partes, pero que sí se dio de alguna manera con recursos muy similares en donde las ciudades se fueron generando. Hay que tomar en cuenta que una ciudad no es solo un asentamiento. Por eso es que para los historiadores generar la terminología de ciudad y establecerla como tal tenía que llenar hoy ciertos requerimientos para considerarla como ciudad. No es una aldea, no es un asentamiento, que durante la historia pues existieron muchas aldeas y muchos asentamientos que dieron origen posteriormente a grandes ciudades. Dentro de ese gran marco histórico se habla de la famosa ciudad de Jericó, en donde se cree, eso se encuentra en Mesopotamia, para los que se recuerdan de historia del arte, en donde han encontrado vestigios que podrían datar a esta como una de las ciudades más antiguas. Lo que sí es cierto para la mayoría es de que consideran que las primeras ciudades como tal, estas fueron fundadas en Mesopotamia. Es por eso que son en historia del arte es una de las primeras, los primeros temas que se toman, que es Mesopotamia, donde surgen una serie de ciudades, estado, alrededor de este lugar que está entre el Tigris y el Éufrates. Se ha descubierto infraestructura que ha logrado determinar, gracias a su estudio y a determinar la antigüedad, que logran evidenciar la morfología de una ciudad. Tenía infraestructura, conducción de agua, alcantarillado, murallas, templos, había una estructura política, religiosa y una población que ubicaba un área determinada en un gran tamaño, una trama urbana bien desarrollada, con habitantes con distintos papeles, roles que van a prestar servicios que no se habían dado en ciudades occidentales, en este caso Europa, hasta siglos después. Esto es lo que hablamos de esta región, donde se generaron estos grandes imperios: el imperio babilónico, el imperio asirio, los sumerios, de algunos 3000 años antes de Cristo. Y esta es el área que abarcaron durante la historia. Luego existe otra región en el Valle del Indo, que es en Mohenjo-Daro. Aquí vemos esa parte cerca de la India. Surge otra ciudad que se destaca por sus características y la forma de su cultura, la cultura de Harappa. Aquí también se han encontrado vestigios de ciudades, planimetrías bien desarrolladas, de carácter muy antiguo, donde se pudieron determinar asentamientos de colectividades o ciudadanos que podrían formar una ciudad. Es otro de los lugares que se considera como de las ciudades más antiguas. Aquí también tenían ciudades, áreas de uso colectivo. En algunos casos no se ha determinado cuál era la función de estas áreas, pero sí se han encontrado.
También se logró determinar que la traza de estas ciudades es de forma reticular. Han encontrado casas que son consideradas complejas desde su forma estructural y arquitectónica, que van a contar con servicios, incluso hasta servicios de agua. Durante mucho tiempo posteriormente a eso ya aparece en Occidente y aparecen las culturas clásicas, que obviamente todos ustedes han estudiado, y son Grecia y Roma. Pero la primera gran civilización que conocemos como la civilización clásica es Grecia. Al principio, obviamente, cuando hablamos de Grecia, no podemos dejar de pensar en otras en civilizaciones como los micénicos, que dieron origen a lo que posteriormente sería la gran civilización griega. Entonces, este es el procedimiento que desarrolla esta cultura desde los micénicos. La primera parte de la civilización griega, que es el periodo oscuro, hay un periodo arcaico, ya el periodo clásico, y luego posteriormente el periodo helenístico, que es donde alcanza su mayor extensión territorial y su mayor esplendor, con Alejandro Magno. Los griegos, obviamente, no era solo, era una serie de ciudades-estado que abarcaron todo lo que es el sur de la península de los Balcanes. Perdón usted. Todo lo que es el mar Egeo y las costas menores, el Mediterráneo sobre todo. Llegaron a tener colonias sobre la península itálica, en Sicilia, parte de la costa de la península ibérica, en el norte de África, y también en el litoral del Asia Menor, y parte de la costa del Mar Negro. La característica de estas civilizaciones es que eran ciudades costeras, no se van adentrando y tan profundamente como lo llegó a hacer el Imperio Romano siglos después. Esto es lo que era Grecia, la Grecia antigua, la Grecia clásica. Parte de la bota itálica, vemos todas estas áreas del Mediterráneo, parte de África, del norte de África y Asia, que en su mayor esplendor pues llegaron con Alejandro Magno a grandes extensiones, incluso Europa, Asia y África. Vemos aquí otra forma, aquí podemos ver perfectamente en cómo estos lugares con las distintas civilizaciones llegaron a formar en algún momento lo que se consideró como la Grecia. Vemos lo que se conocía como los países dóricos, los países jónicos, que están en color amarillo, si los pueden ver. Los morados son los dóricos, y los eólicos, que son estos que están en la parte norte. Los griegos tenían una característica interesante, porque su orografía o el terreno tenían numerosas montañas, era muy accidentado, que atravesaban distintos valles, y que esto aislaba estos lugares unos con otros. O sea, era un poco complicado la comunicación. Pero dentro de toda esta orografía y esta forma geográfica, los griegos no desarrollaron como un imperio, sino recuérdense que eran otro tipo de civilizaciones, eran ciudades-estado, y cada uno de ellos era independiente, y toda el área completa se llamaba Grecia. Grecia fue muy importante porque genera pensadores, filósofos que hasta la fecha nosotros conocemos y utilizamos los conocimientos, y hemos desarrollado parte de sus conocimientos, entre los cuales conocemos a Platón y Aristóteles. Estos personajes, estos filósofos, tenían concepciones interesantes sobre lo que era la polis, la política, pero también no solo desarrollaron la política o la polis, sino las clases sociales, y también buscaban algo muy importante, el bien común. Cada polis, es decir, cada área estaba conformada por una ciudad o una acrópolis. Luego estaba la ciudad baja, Asti, y los terrenos que subordinados hacia la ciudad importante, que eran los encargados de producir toda la parte agrícola de la ciudad. Entonces, esta era la concepción de las polis griegas, así es como se le llamaban a las ciudades clásicas en Grecia. Normalmente sus características es que en el centro de la ciudad, la polis griega va a concentrar todo el aspecto político, administrativo y social que era la Acrópolis. Aquí vamos a encontrar los templos importantes,
desde el punto de vista religioso, la Jerusía, el Ágora, los edificios civiles, y desarrollan espacios como el Ágora, que hoy conocemos como plazas públicas, y normalmente siempre van a encontrar un mercado permanente que era el encargado de la distribución de los productos y la comercialización en estas ciudades. Las ciudades también tenían otra característica, como vemos en la imagen, esta ciudad normalmente conforma un anillo rural, donde se van a prestar los servicios terciarios, donde se cultivaba lo necesario para la supervivencia de la polis, de la ciudad. Las polis no tenían una ciudad de un tamaño específico, eran variables, generalmente eran de muy poca extensión. Por ejemplo, Atenas se cree que tenía una extensión de 2.600 kilómetros cuadrados, y en islas como la de Ceos, la polis tenía una extensión de 173 kilómetros cuadrados. Habían 4 polis en esta ciudad. ¿Cuáles eran los beneficios que tenían este tipo de ciudades? Habían distintas formas de gobierno para enfrentar distintas formas los problemas sociales. En el caso de los atenienses era un gobierno democrático. Todos hemos visto películas en donde se han hablado los espartanos. Ellos tenían un gobierno oligárquico. Había una estructura militar bien establecida. Ambos en Grecia, con 2 formas de gobierno muy diferentes. Sus beneficios. Bueno, muchas de estas ciudades van a ser amuralladas, porque siempre vivían en constante conflicto, y la muralla era un límite que permitía protegerse de las demás ciudades o agentes externos que querían conquistarlos, que era normal en esa época. Hasta la fecha se sigue dando. Aquí adentro estaban los tesoros y riquezas de las polis, y que se encontraban en los edificios importantes de la Acrópolis. Muchas ciudades de este tipo van a contar con complejos sistemas de seguridad, sus ejércitos bien establecidos, y en algunos casos trampas para evitar los saqueos. Al estar rodeados de mar, por ejemplo el mar Egeo, muchos de estos van a permitir que se desarrolle el comercio a través del mar. Por eso es que los griegos se caracterizaban por ser excelentes navegantes. Además, junto con la religión, el contacto marítimo era muy importante, porque era el vínculo principal que mantenía unido a la Grecia de esa época. Siempre habían problemas. Recuérdense el problema de una ciudad montañosa. La actividad agrícola para la producción era complicada, sobre todo la ganadería, por lo que era importante que se comerciara con otras ciudades, o se veían en la necesidad de expandir sus fronteras para poder tener terrenos agrícolas. No era muy común una buena comunicación entre las distintas ciudades, y lamentablemente, si una ciudad iba ampliando su territorio, creaba conflicto con otra. Por eso es que vivían en constante conflicto estas ciudades. Algo muy similar a lo que acontecía en Mesoamérica con las ciudades-estado de los mayas. Mesoamérica no era un imperio, sino que también eran pequeñas ciudades-estado, pequeños reinos que tenían su organización política y tenían una forma de comportamiento similar. Vivían también en constante conflicto. Pero ¿qué pasó? Estas ciudades hoy por hoy nos aportan conocimientos y elementos importantes. En algunas cosas, por ejemplo, los templos griegos eran creados a través de una proporción áurea. Hoy podemos ver esa proporción áurea clásica, y podemos ver esa situación en el universo que los griegos ya habían empezado a desarrollar o desarrollaron en sus proyectos arquitectónicos. Algo que hoy utilizamos nosotros, en teoría, es la democracia, en donde el pueblo tiene la elección de sus gobernantes, la mayoría. Esto fue un aporte de los griegos que hoy por hoy seguimos utilizando hasta en la actualidad. La literatura, la filosofía, las ciencias, el arte van a ser parte de la herencia de la cultura que dejaron las polis griegas, que van a ser trasladadas a los romanos y posteriormente hacia la creación de la Europa de la época medieval. Luego, ya en el siglo XV, XVI, cuando Europa empieza su proceso de conquista y expansionismo, pues España traslada esos conocimientos hacia América, y hoy por hoy pues sabemos cuáles han sido las consecuencias de todo eso. Roma toma su auge posteriormente de Grecia. Ellos desarrollan ya una ciudad de una manera muy diferente. Ellos tienen un urbanismo muy marcado, además de tener un proceso de conquista de ciudad.
Ellos tenían la posibilidad de crecimiento a lo largo de más de 2000 años de historia y desarrollan una serie de aspectos que van a darles características muy importantes a lo que era su civilización. Primero, Roma es una ciudad urbanista totalmente. Sus ciudades estaban dentro, eran centros neurálgicos que servían como elementos centrales de la actividad política, económica, inclusive militar y social de su región. Creaban capitales. Hoy por hoy estas capitales todavía siguen existiendo. Tenían todo tipo de infraestructura, todo tipo de servicios, termas, teatros, anfiteatros, circos, acueductos, fuentes, cloacas, etc. Eran ciudades excelentemente fundadas, desarrolladas con caminos y muy bien administradas. Estaban muy bien planificadas. Tenían todas las ciudades fundadas por los romanos seguían un esquema inicial. Cuando eran conquistadas se fundaba un campamento y normalmente las legiones romanas inmediatamente empezaban a desarrollar la ciudad. Ciudad conquistaba, las legiones construían caminos y por eso es que el famoso lema que dice todos los caminos conducen a Roma, y no es mentira. Eso se debe a esta costumbre que tenían los romanos de al conquistar una ciudad automáticamente desarrollaban los caminos. La ciudad más importante durante mucho tiempo fue Roma, antes de la división del Imperio en dos, sobre todo en la parte occidental. Se cree o se han logrado establecer que podía tener más de 1 millón de habitantes. Algunos piensan que hasta 3 millones. La ciudad era espectacular, las casas eran ricamente decoradas, habían palacios, la arquitectura con sus arcos, ellos eran muy cultos, habían bibliotecas. Para los romanos era muy importante el esparcimiento social. Pan y circo, que todavía se sigue vendiendo esa idea. Habían teatros, foros, todos estos lugares que permitían el esparcimiento de los ciudadanos. Si bien es cierto, esta era la ciudad más importante, pues habían otras ciudades que aunque no eran del mismo tamaño que Roma, pero que también llegaron a ser pequeñas, pero muy importantes. Por ejemplo, Lyon, Mérida. Lyon es en Francia, Mérida en España, y así sucesivamente. De lo que hacen los antecedentes urbanísticos helenísticos es de que, recuerden, ellos tenían un plano regular como el que vemos ahí. Tenían infraestructuras de carácter público alrededor de la polis y empiezan a desarrollar fórmulas que posteriormente Roma hereda y que desarrolla de mejor manera. Para el periodo helenístico, digamos, algo muy importante fue que los griegos desarrollaban ciudades netamente por intereses comerciales. Una de ellas, por ejemplo, fue Alejandría, que lleva el nombre de su fundador, Alejandro Magno, que tenían, aquí vemos el ejemplo, calles bien trazadas, de forma octagonal, y donde estaban las zonas de los palacios, etc. Y también se empiezan a remodelar ciudades como Atenas y Preno. Aquí se empiezan a generar modelos de ciudad como la ciudad de Mileto. Esta ciudad se generó en Asia Menor en el siglo V a.C. Algunas características importantes que ya hemos visto y que recalcamos nuevamente de la ciudad griega es la Acrópolis, que era el recinto religioso. Ahí estaban todos los templos religiosos. El Ágora, que es la plaza pública. Aquí se encontraban las personas y era de uso público. El Stoa, que era el corredor o porticado, donde estaban las tiendas que van alrededor al Ágora. Los gimnasios, que era el espacio rectangular porticado y normalmente al aire libre, que sus habitantes se podían vestir y se ungían de aceites. Estos eran el área para los atletas. Recuerden que para los griegos el deporte era muy importante. El volutorión o eclesia eran donde se encontraban los órganos de gobierno, y luego tenemos ya los templos, los altares y otros edificios de otro tipo como los teatros, estadios y así sucesivamente. Aquí vemos un ejemplo del Ágora de Atenas, estas creadas 150 años antes de Cristo. Vemos los edificios como el Hefestión, la Stoa Real, está en esta parte de acá, la Stoa de Zeus, que son templos. Otro ejemplo es como el Stoa Sur. Bueno, cada uno de estos elementos que hoy por hoy arqueológicamente han sido descubiertos y son los que permiten determinar cómo era la función o la forma de la ciudad griega, helenística sobre todo. ¿Qué pasa con Roma? Pues Roma era una ciudad netamente conquistadora y de hecho Roma formaba parte de Grecia, empieza a desarrollarse y en la última etapa del periodo helenístico ya empezaban a tener contacto conflictivo con la expansión de Roma.
Ellos tenían, desarrollaban las ciudades como instrumento de control de los territorios conquistados. Eran muy inteligentes en ese sentido. Entonces desarrollaban caminos que conducían a la ciudad principal, en este caso Roma, su ciudad, y eso evidenciaba, mantenía vivo a la ciudad porque podían comunicarse de un lugar a otro. Los emplazamientos eran ubicados estratégicamente. Al principio eran cerca de un paso de un río o de un puerto, lo que hacía la posibilidad de tener ventajas de carácter defensivo. Su modelo urbano se repite en todo el imperio y sobre todo en la parte occidental, porque recuerdo que en la parte oriental pues ya se desarrolla de diferente manera. Hay huellas de vestigios romanos como Zaragoza, Lyon y Treves, que son ciudades. Este es el plano de Casar Augusta. Esta es una ciudad romana. Vean las calles que hoy conocemos como calles y avenidas, pues esta es la forma que se desarrollaba una ciudad romana. Vemos el teatro romano. Los antecedentes de la ciudad romana vienen de los etruscos. Ellos son los que generan la influencia inicial de Roma. Ciudades fortificadas, ciudades de carácter regular, y trabajan obras de ingeniería muy importantes. ¿Qué pasa con los griegos? Ellos absorben el urbanismo de manera regular. Y normalmente recuerden que los romanos desarrollaban planos, ciudades iniciados como campamentos militares. Uno de ellos es Roma, Municipia, que es una ciudad agraria, y la Colonae, que era una función de los etruscos de manera militar, como vemos acá, que es el típico campamento militar romano. Normalmente siempre va a ser delimitado por un muro, una ciudad romana, como el ejemplo que vemos acá. Vamos a encontrar acá hay dos calles anchas que van a dividir en cuatro la ciudad, de eje de norte a sur y de este a oeste, que forman una especie de cruz, coronadas por estas entradas que eran los accesos principales a la ciudad. Luego pues el resto de las ciudades pues eran pequeñas calles secundarias que formaban una retícula normal de una ciudad romana. Estas formaban manzanas y al mismo tiempo viviendas o ínsulas, y normalmente lo que hacían es que cada uno de estos era un barrio. ¿Qué era lo que se formaba en esta parte de acá, en la confluencia de los dos caminos? Aquí se formaba el foro romano. Aquí estaba la parte central de la ciudad. Aquí vemos el ejemplo de un foro romano. Y aquí se desarrollaba la plaza donde estaban las actividades comunitarias, la vida comercial y religiosa de una ciudad. Recuerden que los romanos tenían una estructura bien organizada. Entonces desarrollaban ciudades de esa manera, rectangulares, con pórticos, adornadas, estatuas, etcétera, que eran muy importantes para el aspecto estético de la ciudad en Roma. ¿Qué tipos de edificios encontrábamos en una ciudad romana? El mercado o Marcellum, que era muy importante. El Capitolio. Aquí encontraban los templos más importantes, como el templo a Júpiter, a Minerva. La basílica, que eran edificios específicamente de uso de comercio y justicia. Posteriormente, en el paleocristianismo, y cuando el Imperio Romano se traslada o se convierte al cristianismo, las basílicas pasan a ser edificios de carácter religioso. O sea, no es coincidencia que las basílicas actuales tengan su origen en la Roma occidental de esa época, porque de ahí surgen estas edificaciones. El nombre de basílica era un uso primero comercial y posteriormente religioso, porque Roma es la que traslada la religión hacia toda Europa, y luego con la desaparición en la época media, con la generación de nuevos imperios y de nuevos reinos, pues nos traslada hasta nosotros hoy por hoy la basílica que hoy conocemos en varios lugares, pero de carácter religioso. Y alrededor pues van a haber pequeñas tiendas y talleres de artesanos. Algo que es bien interesante de los romanos es la ciudad y el foro, hasta la época imperial. Normalmente al principio la ciudad va creciendo de manera natural y por la inmigración, porque siendo Roma la ciudad más importante, es donde acumula la mayor posibilidad de trabajo, que es lo que pasa mucho en las ciudades capitales a nivel mundial de cualquier país. Lo que pasa acá es de que aquí se forman planos irregulares, debido al crecimiento irregular de estos. Entonces no hay una
una urbanización como tal, no hay un desarrollo o normas que establecen que el crecimiento debe ser de tal manera. Normalmente van a ser callejuelas estrechas, las calles anchas, lo máximo que van a tener son 5 metros, y de ahí son pequeñas callejuelas estrechas, de forma serpenteante, sucias y muchas veces peligrosas. Las casas pues eran de materiales pobres, algunos de madera y de ladrillo. No es así hasta que con el paso del tiempo, cuando se empiezan a surgir, empieza a surgir riquezas y las clases sociales, es cuando empiezan a aparecer lugares residenciales de gran auge, con grandes características arquitectónicas, como los Palatinos, que son ciudades lujosas o residenciales lujosas para los patricios, que son los miembros de la sociedad romana con accesibilidad monetaria. Personajes como Cicerón, Marco Antonio, Augusto vivían en estos lugares. En la época republicana e imperial, Roma ya se convierte obviamente en la capital del imperio. Para entonces los romanos habían conquistado todo lo que es la península itálica, empiezan a conquistar el Mediterráneo, la conquista de los territorios por Europa y Asia, pero sin embargo, de alguna manera al inicio las ciudades no se comparaban como lo que tenían los griegos en su inicio, como Alejandría, en Efeso y Pégala. Entonces ellos se ven con la necesidad de empezar a generar ideas para poder desarrollar un modelo de ciudad y pasar de la ciudad rural a una civilización urbana. Y por eso es que Roma se transforma en su totalidad para poder engrandecer y desarrollar una ciudad como tal. Es cuando conocemos la ciudad en torno a lo que es el foro romano. Es que este foro romano, este lugar eran sitios importantes que eran remodelados o construidos, donde los alrededor pues tenían muchos elementos urbanos. Normalmente eran construidos por criterios normalmente propagandísticos. En Roma se llegaron a contar hasta 17 foros. Alrededor de este foro, que está en un sitio ensamblado en la ciudad, se construían distintos edificios importantes, teatros, basílicas, ciudades o edificios importantes que eran desarrollados alrededor de la ciudad. Aquí vemos un ejemplo de un foro romano. Esta es la forma de que se desarrollaba este lugar. Aquí vemos otro. Lo que aquí se encontraba son edificios como por ejemplo la Basílica de Amelia, templos como el de Castor y Pollux, o los Arcos del Triunfo. En este caso, en este foro romano, aquí estaba el Arco de Augusto. Son edificaciones urbanas que tienen una función específica para la ciudad. También vamos a encontrar los lugares para reuniones del Senado, que se llaman curias. Esas son las basílicas. Vemos aquí templos en rojo, Arcos del Triunfo, parte del foro, y esta es la curia. En la imagen vemos lo que se considera la tipología de un foro romano. Normalmente siempre vamos a encontrar espacios abiertos, columnas que van a estar bien desarrolladas, estatuas, sobre todo de los emperadores. Ellos utilizaban la escultura y el arte para poder darse a conocer en todo el imperio. Recuerden que no habían fotografías, ni Facebook, ni Instagram. Entonces ellos conocían a través de ellos, y eran muy conocidos y eran muy famosos. Estos son los vestigios del famoso foro romano, los restos de las columnas del templo de Saturno y lo que quedó de la Basílica de Julia, que se encuentra en Roma, actualmente Italia. De los foros más grandes es el de Trajano. Ahí se encuentra la famosa columna de Trajano. Es un emperador que gobernó y amplió mucho el territorio de Roma. Y una de las funciones del foro pues era, dependiendo de la época, era esencial para la vida ciudadana, porque era de carácter político, comercial. Durante el imperio, aquí lo que se hace es que se traslada
los foros imperiales a la parte de este lugar, y ya en las últimas épocas pues utilizan los foros ya los cristianos en la época final del Imperio Romano para convertir sus edificios en iglesias, y es por eso que las basílicas son convertidas en edificaciones para realizar las actividades litúrgicas. Vemos aquí un ejemplo de ciudad romana. Esta es la ciudad de Timgad, hoy conocida como Argelia. Este es un ejemplo perfecto de una ciudad romana con sus calles anchas, la conversión de las calles anchas. Aquí se formaba el foro romano. Esta ciudad fue fundada 100 años antes de Cristo, hace 2100 años. La ciudad amurallada y sus ingresos principales. Esta ciudad tenía una función militar. Aquí vemos un ejemplo de Timgad, de lo que queda arqueológicamente de la ciudad de Timgad. Vean, aquí se puede apreciar el teatro. Aquí en esta imagen todavía se puede ver lo que quedaba del teatro. Vemos los ingresos principales, lo que queda de la ciudad amurallada. O sea, obviamente es un vestigio arqueológico totalmente. ¿Qué partes habían? Recuérdense sus termas, la biblioteca, que era muy importante. Vemos aquí el teatro, lugares como el Decámunus, que era el camino importante, el arco de Trajano, que era importante para los emperadores, el mercado, donde se realizaba toda la parte comercial, los templos. Siempre el mismo plano. Esto es el foro, la biblioteca, lo que queda del teatro, la basílica civil, solo quedan las columnas. Esas en amarillo eran las termas de la ciudad. Eran muy importantes las termas. Recuérdense que urbanísticamente para la sanidad de la ciudad la gente necesitaba bañarse. Entonces las termas eran sitios de convergencia para la ciudad, donde encontraban agua tibia, agua fría, agua caliente para poder bañarse. Ya eran para hombres y para mujeres, eran muy importantes. En verde vemos, ese es el mercado de artesanías, el arco de Trajano, las puertas, afuera se encontraban los templos, el mercado y el Capitolio. Esto es lo que queda de esa gran ciudad. Cuando Roma desaparece, cuando cae en el Imperio Occidental, aparece la ciudad medieval. Después de tener 2000 años de ser una ciudad urbanística, lo que sucede con la desaparición del Imperio Romano es que aparecen los señores feudales, aparece el feudo, otras monarquías, y la ciudad, de pasar a ser urbana, pasa a ser totalmente una ciudad agrícola rural. A excepción del Imperio Bizantino, que era todavía, queda 1000 años después, que es Roma, pero de Oriente. Todavía se mantienen esas peculiaridades de estas ciudades, pero la ciudad medieval no. ¿Qué pasaba? La ciudad medieval empieza a acumular recursos y aparecen monarquías. Ya para entonces la religión católica era muy importante y controlaba toda la región de Occidente, y estaba centrado su poder político en lo poco que quedaba en los territorios papales. Roma como capital, lo único que quedaba de vestigio del Imperio Romano. Y lo que hacían es que los reinos se controlaban con nobles, y los nobles tenían territorios con población que les pagaba a través de su trabajo, de impuestos, a la iglesia y a los feudales, y los feudales tenían la obligación de protegerlos, y estos a su vez de servir a su rey. Y las ciudades feudales tenían esta característica, siempre ciudades amuralladas, una catedral. Recuérdense que la iglesia va a ser muy importante. Si no es catedral, es una basílica, es una iglesia, pero siempre la iglesia va a estar ahí. El castillo del señor feudal, y luego alrededor pues distintas ya sea barrios o casas de las personas importantes, y a su vez personas que trabajaban alrededor de estos feudos. Normalmente estas pequeñas ciudades estaban eran de características rurales, porque el campo era donde se desarrollaban. Poco a poco es que
se va desarrollando desde la época feudal hasta la desaparición de estos en el Renacimiento, pero durante toda la época medieval las formas características van a ser como la que vimos con anterioridad. Otro tipo de ciudad es la ciudad islámica. A diferencia de la ciudad medieval, que es una ciudad donde la actividad comercial es bastante grande, la gente puede ingresar, se conoce perfectamente la ciudad islámica no. Dos diferencias: la ciudad medieval es católica totalmente, desde el punto de vista religioso, la ciudad islámica no. Aquí cambia por completo, no hay basílicas, sino que aquí es el Islam la religión importante. Por lo tanto, las características de las edificaciones son diferentes. La ciudad islámica es totalmente cerrada, la gente no puede, por sus características, no es que sea tan activa, sino que están encerrados. Está diseñada para que la gente esté dentro de la misma ciudad. Debido a esto, siempre son ciudades amuralladas. En lugar de haber catedrales, van a haber mezquitas, van a haber palacios señoriales, o la alcazaba, que era la ciudad importante, la aljama o los barrios, la medina, que van a ser lugares donde se van a encontrar para poder desarrollar la actividad religiosa que desarrollaban estos lugares. La alhóndiga, o es una especie de casa pública donde se almacenaba y se vendía trigo. Y luego los baños. Las ciudades islámicas, sus características, pues ya las vimos. Normalmente se van a fundar por impulso autoritario político religioso. Muchas de estas empiezan a conquistar Europa, sobre todo la península ibérica, por 700 años. Quedan estas ciudades como Córdoba, Bagdad, Damasco, El Cairo, Túnez, o la Meca, que es la ciudad más importante, y todas tienen las mismas características. Siempre un zócalo central, una ciudad amurallada, un alcázar, una mezquita, los baños públicos y las conformaciones de las demás estructuras dentro de la ciudad. Para entonces, ya después aparece la ciudad renacentista, donde empiezan a haber cambios de pensamiento. Y sobre todo se le da importancia a la parte urbana, a la parte estética, y sí se le da valor a la estructura arquitectónica. Entonces el ciudadano, el constructor, en este caso el arquitecto, sí planifica, sí desarrolla, y empiezan a aparecer plazas con magnificencia, edificaciones que van a estar orientadas para poder verse, para que la gente pueda desarrollarse de un punto a otro. La ciudad renacentista sí tiene un gran referente. Vitruvio va a ser uno de ellos, que postula cómo debería ser una ciudad, en el caso de ellos de manera octogonal. Empiezan a aparecer esas postulaciones de ciudades ideales que se empiezan a desarrollar en esa idea. Hay elementos regulares, normalmente octogonales, radiocentristas, van a preocuparse por su defensa, va a haber mucha belleza, se va a mantener la higiene, va a haber un orden. Empiezan a generarse ideas y lineamientos para desarrollar los edificios en las alturas y su forma. Las calles van a tener líneas rectas o ortogonales. No solo va a ser de tránsito, sino van a permitir contemplar los edificios. Es en este momento donde el urbanismo toma a los edificios como parte de su desarrollo. Antes, pues únicamente era el desarrollar las calles y avenidas y nada más. Las plazas también desarrollan un papel muy importante porque sirven para contemplar los edificios alrededor. Habían también ciudades militares, ciudades de tipo religioso, y también habían accidentes naturales que eran utilizados para construir la ciudad. Las ciudades renacentistas son las que consecuentemente se desarrollan después de la ciudad medieval, solo que empiezan a sufrir cambios pequeños, superficiales, que son impulsados por las élites burguesas o eclesiásticas o aristocráticas, que son la gente que tiene mucho dinero, y aquí se genera mucho poder, y es cuando se desarrolla la mayor cantidad de estilos, porque hay mucho dinero y mucho poder. Empiezan a aparecer estilos como el estilo renacentista, el estilo manierista, el estilo barroco, que estaban al servicio específicamente de la monarquía, de la religión y de las personas de gran importancia. Ellos querían ser conocidos, y la ciudad, a través de este urbanismo renacentista, les da esos espacios. El primer eje de ciudad
en el 480, 1400 es en Roma, posteriormente ya se empieza a generar en Florencia, donde los Medici tienen mucho dinero y empiezan a generar una serie de regulaciones que van generando un entramado y grandes edificios, plazas, avenidas, palacios, que van formando edificaciones que hoy por hoy todavía se pueden encontrar vestigios de sus edificaciones originales y sus áreas, calles y avenidas.